El Ministerio Éxodos. El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, este está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían oído, los que habían sido enviados, eran de los fariseos, y les preguntaron y les dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Todas estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, del cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez Juan estaba y 2 de sus discípulos con él. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Libro de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y hemos palpado, de eso damos testimonio, para la gloria del que vive y reina por todos los siglos. Para que mires, pueblo, que el Jesús que tú dices seguir no tiene principio ni fin. Entonces no andes celebrando su nacimiento. Vamos a continuar en Romanos, donde nos habíamos quedado, a destruir completamente las obras de la carne, las ideas y los pensamientos de los hombres que creen que por leer la Escritura ya siguen a Dios. Todo aquel que lea la Escritura y no viva conforme a la Escritura se engaña a sí mismo. Todo aquel que lea la Escritura y quiera vivir conforme a la Escritura, pero no cree la palabra del Señor, se engaña a sí mismo. Porque estas cosas el Señor Jesús nos las dio a nosotros, a los que creemos. No porque a los otros no se las haya dado, sino que no reciben nada porque no creen. Y recuerda que el que no cree ya ha sido condenado. Y también que sin fe es imposible agradar al Señor. Esto es para que se acaben las luchas de los hombres en sus propias fuerzas, para que se acaben sus peleaderas, para que se acaben
todo la batalla que los hombres tienen en esta tierra, para que vivan en paz, para que vivan en verdadero reposo. Aún todavía Dios quitó las obras de nuestras manos en su bendita bondad y misericordia, porque ahora lo que hacemos ya no lo hacemos nosotros, sino Él. Y nosotros estamos escondidos en nuestra vida, que es Cristo. Porque sabes también que la dádiva del pecado es muerte. El pecado es muerte, el diablo es muerte. El que practica el pecado está muerto. El que cree en el Señor Jesús y practica la vida está vivo. Esto es fe perfecta, la fe mostrada por la obediencia. Entonces, en eso vamos a estar trabajando más, destruyendo en sí el ídolo de la incredulidad. Hay muchas áreas donde el ídolo de la incredulidad habita, y en cada una nos lo vamos a ir tumbando. Pueblo, estos son buenas nuevas de gran gozo. Es para que en realidad y de todo corazón disfrutes la vida que Cristo te ha dado, la perfecta libertad, en todo el esplendor, una vida súper deleitable. Yo te la recomiendo. Pero otra vez, esto solamente lo van a disfrutar los que crean en su nombre y crean de verdad, no que crean a la forma de las doctrinas, no que crean según las organizaciones, según las doctrinas de las organizaciones, porque me he topado esto últimamente, que los hombres son endoctrinados y después creen esa doctrina y defienden esa doctrina y pelean conforme a esa doctrina, pero siguen siendo doctrinas de hombres, los cuales no traen los resultados de creer la doctrina del maestro. ¿Por qué? Porque los que creen las doctrinas de los hombres se la pasan peleando, y los que creen la doctrina del maestro viven en victoria. Y fíjate, y Pablo habló bien claro de estas cosas. Versículo 5 de Romanos 8 es lo que la semana pasada te estuve hablando, es lo que esta semana te voy a estar hablando, porque hace una grande separación. ¿Por qué? Fíjate, versículo 8 de Romanos 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es para que cada uno vaya viendo en qué en realidad te estás ocupando. Si tú te estás ocupando en la carne, si tú peleas conforme a la carne, buscas vivir tu evangelio conforme a la carne, va a ser muerte. Y esas son cosas que todavía no he tocado. En parte las he tocado, pero no en su plenitud, porque pues hay bastantes becerros donde tumbar. Ahorita, por donde le pegue, te va a doler. Sí, porque los designios, versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Ese asuntito de seguir conforme a la carne, cuando los hombres leen el asunto este que dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el mundo cristiano, cuando escuchas que los que viven según la carne, inmediatamente se piensa en lo que es el pecado, bailes, drogas, alcohol y todo este tipo de cosas. Por alguna razón, los bailes, las drogas, el alcohol, el matar físicamente, el violar físicamente, y todas esas cosas físicas son de las primeras que los cristianos ven. No se fijan en toda la peleadera chiquita que existe dentro de las iglesias, y mucho menos se fijan en el seguir a Dios según la carne. Y te voy a hablar de eso también, porque me tengo que destruir el becerro por todos lados. Porque hoy en día hay demasiado pueblo cristiano que se llama pueblo de Dios, que sigue a Dios según la carne. ¿Sí? Y porque simplemente así han sido enseñados. No siguen a Dios conforme el Espíritu, siguen a Dios conforme la carne, porque así han sido enseñados, así han sido indoctrinados, así predican, así hacen toda su obra, así plantan organizaciones, así predican el evangelio en las calles, así enseñan a los otros a hacer las cosas según la carne. Y ese márquenmelo, versículo 8 de Romanos 8.
Y si se me olvida por alguna razón entre las prédicas y no te hable, recuérdame. ¿Ok? Para que te pueda hablar de eso. Porque el asuntito esto, he hablado mucho de las obras según la carne o vivir con la carne, pero no he tocado tanto el asunto religioso y la forma de conducta religiosa dentro de doctrinas. Como estaba diciendo el otro día en la escuela, te he hablado del camino izquierdo, pero aún no te hablo del camino derecho. Cuando te hable del camino derecho, porque Dios dijo, no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando te hable del camino derecho, si al hablar del camino izquierdo se están rebelando, cuando te hable del camino derecho van a decir, este es un hijo del diablo. Y eso te lo garantizo, porque hay muchas cosas que el camino derecho ha eliminado o ha considerado como pecado que ni siquiera lo son. ¿Por qué? En su afán de seguir a Dios. Y ahí es donde entra que los que viven según la carne. Ahí dice claramente, viven según la carne. Eso implica la forma de conducta. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día me estaba mirando, hace años cuando primero prediqué del bautismo, en el nombre del Señor Jesús, el Señor me mostró en un sueño cómo los hombres sacaban sus pancartas y querían, decían, gritaban, sáquenlo, sáquenlo. Y de hecho llegaron hasta la radio donde estaba para decirle al dueño que me sacara. Hace unos días, un poquito antes de sus celebraciones, miré otra vez a montones de hombres y mujeres encendidos en su maldad, pero enojados directamente conmigo y buscando las maneras para que predicara. ¿Se acuerdan? Como los videos que salen luego en Facebook, donde las personas están predicando en las calles, o como cuando estuvo la matanza en Nevada, en Las Vegas, y había un predicador ahí y se burlaban de él. De esa misma manera lo hacían, como que estaba yo parado, me subía a una montañita y a esa montañita se subían para tumbarme ahí para que no estuviera hablando. Me subía a otra montañita y ahí se subían para bajarme de ahí para que no estuviera hablando, pero enardecidos por el hecho de que estaba hablando, porque al hablar sus obras eran expuestas y no podían libremente hacer su maldad porque se sentían expuestos, y el ser expuestos les ocasionaba coraje. Entonces había un edificio más alto y allá más alto me subí para seguir predicando de lo alto, y ahí también iban. Entonces sé que a mucho pueblo no le gusta la prédica, la palabra, porque ataca directamente la forma de conducta de los hombres, especialmente en el sistema religioso. Yo te he dicho antes, tú eres libre para hacer la maldad que así se te ocurra, ir y pecar como quieras. Puedes ensartarte en el pecado libremente y nadie te va a decir nada, porque Dios te dio a ti la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Si tú quieres escoger lo bueno, escógelo. Si quieres escoger lo malo, escógelo también. Pero de que escojas lo malo y quieras habitar en lo que se llama pueblo de Dios, y quieras tener tu apariencia de bueno cuando libremente escoges lo malo, eso, como te dije antes, no te va a ser permitido. ¿Por qué? Porque nadie te impide hacer lo malo si tú quieres allá en el mundo, pero la hipocresía no va a ser tolerada, y los hipócritas todos van a ser expuestos, para que los que sigan a Dios, que lo sigan de corazón. Nadie está obligado, nadie. El que quiera hacer su maldad, que haga su maldad. Que quiera emborracharse, que se emborrache. El que quiera irse de prostituto o prostituta, que se vaya. El que quiera hacer cualquier tipo de maldad, que la haga. Solamente antes que te vayas, sabe que vas a dar cuenta de tus acciones. Pero dentro de Dios, o dentro de lo que se llama pueblo de Dios en esta tierra, ahí sí no va a ser tolerado. Sí, porque el Señor nos mandó a decirle al mundo que lo ama, para que de esta manera los que quieran seguirlo de corazón, si yo te digo te amo, tu respuesta para conmigo va a tener que ser de la misma manera.
Si Dios te dice que te ama, tu respuesta para Él va a tener que ser de la misma manera. Y mostrar el amor al Padre, nosotros lo mostramos, que así como Él dejó todo por amor a nosotros, así nosotros dejamos todo por amor a Él. Así se muestra el amor. Y eso es para los que quieran recibir ese amor, porque el amor es para todos, pero no todo el mundo quiere recibir ese amor. Con todo y eso, vamos a seguir trabajando en lo que te había dicho, Romanos 8, en los pensamientos de la carne, las obras de la carne, qué es en sí pensar en la carne y qué es pensar en el espíritu, qué es ocuparse en la carne, qué es ocuparse en el espíritu, ¿sí? Y qué significa vivir según la carne, ¿sí? Y qué significa vivir según el espíritu. Ahora, yo te he hablado antes de unas cosas que es necesario que hagas. Yo sé que no se practica mucho, pero va a tener tiempo que se empiece a practicar. Nacer del espíritu. Agua y espíritu, para dejarlo bíblico. Si tú no has leído eso, vamos a leerlo. Vamos a buscarlo aquí en el libro de Juan. El Evangelio de Juan, más bien dicho. Porque como te he dicho eso antes, no se practica mucho. Porque los hombres se quedaron en el asunto de nacer de nuevo. Y eso, el problema aquí, como te dije antes, uno de los problemas que quiero liberarte, pueblo, es de que tú nada más escuches y digas, sí, es cierto, ya lo sigas. No, tú eres responsable de tu propia vida. Tú eres responsable de asegurarte de quien quiera que te habla de la Escritura, te esté hablando conforme el Espíritu de Dios. Ya no te voy a decir conforme doctrina, te voy a decir conforme el Espíritu de Dios, porque es necesario que los que predican sea el Espíritu de Dios hablando por medio de ellos. Y el Espíritu de Dios, va a dar testimonio a los que escuchan. El Evangelio no más se va a recargar en el asunto a mí me gusta lo que predica, o me gusta lo que predica esto, o me gusta la doctrina que tiene ahí. No. El Evangelio se va a recargar en que sea el Espíritu Santo quien dé testimonio, tanto del que está hablando, tanto del que está escuchando, porque el Espíritu tiene que hablar del que habla, por medio del que habla, y enseñar al que escucha que es el Espíritu. El Evangelio se va a empezar a vivir por el Espíritu, en el Espíritu, y para el Espíritu, y por el Espíritu. No va a haber nada de hombres. ¿Sí? Porque hoy en día el Evangelio se mide y existen muchas doctrinas de esa manera, ¿no? Pues a mí me gusta la doctrina de esta iglesia, me gusta cómo piensa. Hoy estoy de acuerdo en eso. Por eso te he dicho antes, yo en realidad no me importa mucho si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No es a mí a quien tienes que agradar, no es a mí a quien tienes que dar cuentas. Si estás de acuerdo o no, es asunto tuyo. Camínate con la palabra, chécate con la palabra. Fíjate si el Espíritu es quien te está dando testimonio o es tu carne. Porque muchos desprecian hoy en día la palabra de Dios simplemente porque no es conforme a su doctrina carnal. Y estos están caminando conforme a la carne. Entonces fíjate. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Muy famoso. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esa partecita sí se practica, pero no de la forma correcta. Porque hoy en día para un hombre nacer de Dios es cuando los hombres hacen llamado. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien? Otra vez voy a hacer el llamado. Están como seduciendo a los hombres que vengan. Si el Espíritu Santo no redarguye, no exhorta a un hombre, no lo convence de pecado, que sienta perdón, que sienta necesidad de arrepentirse de sus sucios y cochinos pecados, en vano están llamando, porque los que vengan vienen por voluntad de hombre. Así que entiendan bien. Y por eso es que la iglesia hoy en día está tan llena de gente incrédula e inconversa, porque simplemente han hecho una oración de fe, cuando en realidad ni siquiera fueron redarguidos, exhortados por el Espíritu Santo, convencidos de pecado para arrepentirse de sus pecados y convertirse a Dios. Porque si fuera así, el resultado de los convertidos sería diferente, se apartarían en realidad de la maldad.
Pero estos gentes que están llamando por medio de haciendo el llamado al arrepentimiento, los están seduciendo, les hacen la oración de fe y viene gente que ni tiene necesidad. Y van a decir, no, pero es que unos funciona. Claro, es que si una persona es convencida de pecado por el Espíritu Santo y viene y se arrepiente, lógico que va a ser absuelta. Y el hombre ya está pensando que es porque hizo el llamado. No, solamente los que son convencidos de pecado y los que quieren cambiar, los que se convierten de sus malos caminos, son los que les es concedido el nacer de nuevo. Jesús lo dijo de esta manera y no se le aplican mucho. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Hoy en día hacen los llamados, las gentes vienen, hacen la oración de fe y están más fríos que el Polo Norte. Nada, ni siquiera conmovidos, nada, en lo más mínimo, no quebrantados, no humillados, no se quieren, a veces hacen las oraciones de fe hasta de pie. Y luego dicen, lo voltean, hermanos, tenemos un hermano más en la congregación, hay fiesta en los cielos, ¿cuántos se regocijan? Amén, porque es una oración de fe todo frío. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Por lo tanto, si un corazón viene y recibe la orden, el llamado de un hombre a que venga a arrepentirse, pero este no viene con un corazón contrito y humillado, aunque haya venido, los hombres lo reciben, pero Dios no lo ha recibido, porque desde su corazón Dios no juzga a los hombres por lo que ven sus ojos ni por lo que oyen sus oídos. Él juzga por su Espíritu, y el Espíritu Santo conoce las condiciones de las personas que a Él se acercan, las intenciones de su corazón con el cual se acercan a Él. Nadie puede engañarlo, aunque saben y dicen por todos lados. Dios no puede ser burlado, aún con todo y eso, como quiera. ¿Qué hacen? Lo quieren burlar. Aquí está un arrepentido, Señor. ¿Cuál arrepentido? Ahora fíjate la otra. Si no nacen de nuevo, ¿cómo es que van a nacer del agua y del Espíritu? Sí, respondió Jesús, le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo te lo he dicho antes, te lo explico una vez más. Nacer de nuevo es el nacimiento del Espíritu en una persona para que ésta, por el arrepentimiento, vea el reino de Dios. No le está diciendo que entre, le está diciendo que vea. Para que vea. Porque para el reino de Dios se entra por fe y por corazón. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nos miramos, pueblo, ya estamos hablando, uno es para ver el reino. ¿Con qué significa ver el reino? Muchos nacen de nuevo y ven el reino, ven las cosas o de la manera que Dios quiere que un hombre viva. Lo ven. Bien claro, ven cómo Dios quiere que el hombre viva. Pero para poder vivir conforme a ese reino, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, hoy en día, la mayoría de cristianos ven cómo Dios quiere que los hombres vivan. Y se encargan del estudio de la palabra y van viendo cómo Dios quiere que viva y se dedican a poner a gritar por los cuatro vientos o poner en las redes sociales, Dios quiere que hagas esto, Dios quiere que hagas esto, Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere que nos convirtamos, Dios quiere esto. Pero saben, ven lo que Dios espera del hombre, pero nada más no lo hacen. ¿Por qué? Encuentran siempre el horrible tropiezo de que ven, saben lo que Dios les está pidiendo, saben lo que Dios está demandando, pero nada más no pueden hacerlo. Falta una cosa: nacer del agua y del Espíritu, porque utilizan el asuntito de nacer de nuevo, ven la justicia, pero les falta creer, y ahí es donde viene la salvación y se les concede entrar al reino de los cielos. Los que entran al reino de los cielos, estos pueden vivir en el Espíritu y por el Espíritu y vivir en perfección, de acuerdo con mismo Juan, que habló en sus cartas, los que es nacido de Dios no pecan, porque la simiente de Dios, o sea, no estamos hablando de unas ramitas. Estamos hablando de la simiente de Dios permanece en él. La simiente, papá.
Si estuviéramos hablando así como no, pues las ramas de un árbol. No, está hablando la simiente de Dios permanece en él. Y el maligno no le toca. Allí es, y de esa manera es donde se puede vivir en perfecta santidad y en perfección y sin pecado, porque el hombre ya no vive, mas Cristo vive en el hombre, y es Cristo quien hace todas las cosas en el hombre y por medio del hombre. Entonces el hombre se queda como en total reposo. Esta parte es la que es muy necesaria y te la estoy hablando ahorita porque en los últimos días el Señor me ha enseñado que esta es la razón por la cual tú como pueblo no puedes vivir en santidad. Por eso las prédicas te caen bien duras, se te hace difícil, mucho más cuando te digo que un pequeñito pensamiento, una mala intención en tu corazón es así como, híjole, eso no, está muy difícil, muy imposible. ¿Por qué? Porque no ha nacido aún todavía del Espíritu, y porque al nacer del Espíritu, la simiente, a mí lo que me encanta es esta partecita, esa palabra que dice, la simiente de Dios. O sea, no dice simientes, simiente, es la misma simiente de Abraham, la simiente de Dios. Maravilloso. La neta, pueblo, asombroso. A mí me encanta eso porque una vez que empecé que el Señor me abrió los ojos y empecé a disfrutar del Evangelio, es una total delicia y no se puede comparar con nada en esta tierra. Y sobre todo la vida santa ya no es trabajo de nuestras manos, ya no es producto de nuestras manos, es por causa de donde nosotros nacimos, de la simiente, si fuese un edificio, la fundación. Simiente es donde se recarga todo, por así decirlo. Y de esa manera es como nosotros como hijos de Dios en realidad podemos vivir libres del pecado. No más batallas con la carne, no más batallas con el diablo, no más batallas con la mente, no más batallas con los ojos, no más batallas con los oídos, no más batallas con los deseos carnales. Todos ellos destruidos en la cruz del Calvario. Porque crees en Él y te da el privilegio de nacer de arriba y la simiente de Dios permanece en ti. Entonces estas cosas que te he estado hablando en los últimos días, en sí la mayoría de prédicas que te he hablado están llevadas a un simple propósito: el arrepentimiento. ¿Por qué? Es que vives conforme a la carne, haces las cosas conforme a la carne. ¿Quieres dejar de pecar? En tu carne. ¿Quieres vivir en santidad? En tu carne. ¿Quieres usar la fe? En tu carne. O sea, todo lo quieres hacer en tu carne. O sea, todo. Oras en la carne. Alabas en la carne. O sea, cuando digo en la carne me refiero a los métodos. A la forma de hacer las cosas. Motivado por la Escritura, pero no por el hecho de que el Espíritu Santo de Dios habita en ti. ¿Sí? Es diferente. Tú puedes hacer prácticamente la misma obra, la misma. ¿Sí? Puedes alabar en incredulidad y puedes alabar en el Espíritu. Alabar según la carne, tú cantas un canto que tú te aprendiste, que tú te gusta, o que tú sigues a alguien que está cantándolo. ¿Sí? Alabar según el Espíritu es el Espíritu de Dios, ya ni siquiera eres tú. Es el Espíritu de Dios alabando al Padre. Esa alabanza es la que a Él le gusta. Puede ser, a los ojos carnales se ve la misma función. En el Espíritu es súper rica. En la carne, aburrida, como que te tienes que esforzar para que salga. Y luego sale bien así, bien rara, como muy difícil. Es un dolor. Por eso hoy en día muchas de las cosas se hacen en la carne, se vive en la carne. Todo el sistema religioso en su totalidad es en la carne. ¿Por qué te digo esto? Los hombres ven en la Biblia orar sin cesar. Se ponen a orar sin cesar. Los hombres ven en la Biblia que alabar al Señor. Se ponen a alabar al Señor. Los hombres se ven en la Biblia que estudia la palabra. Se ponen a estudiar la palabra. De hecho, hoy en día es muy santo estudiar la palabra. Si tú crees que naciste del Espíritu,
no tendréis necesidad de que nadie te enseñe, sino que el Espíritu mismo, la unción misma, os revelará todas las cosas. Entonces, prácticamente en el Evangelio, en lo que te he predicado, únicamente te está llamando al arrepentimiento. Constantemente, una y otra vez, al arrepentimiento, al arrepentimiento. Ven, ven, ven. Pero tú dices, ¿de qué? Porque en tu vida real, en tu vida física, tú estás siguiendo al Señor. Y ahí se viene otra vez seguir a la carne, vivir conforme a la carne. La asistencia a la iglesia, fíjate, no va a ser carne. En los días antiguos, iglesia era un grupo de gente congregada en el Espíritu. Hoy, iglesia es un edificio de 4 paredes. Ir a la iglesia. Se van a la iglesia, cumplen con todo su culto. ¿Sí? Todas las cosas que hacen, la oración, el orden de culto que tienen, los testimonios, los cantos, todo eso, ¡pum!, acaban con su asuntito. Ya, se sienten bien. Todo eso fue hecho en la carne. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo va una persona a hacer las cosas del Espíritu cuando no ha nacido del Espíritu? Es lo que yo quiero preguntarte. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí lo entendemos? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Ahora otros te dicen que nacer del agua nada más bautízate. No. El agua es la palabra. El agua pura es la palabra. En esta, nacer de la palabra significa que tú crees la palabra. Tú sabes que la palabra es Jesús, ¿verdad? No como escrita. Jesús no es una palabra escrita. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí? Jesús es, por ejemplo, si me miras a mí, así como persona, vamos a decirlo, eso es Jesús. Es vivo, está vivo. Los hombres tienen a Jesús como un libro. No, Jesús está vivo. El libro son solamente las instrucciones para traer a los hombres a Cristo, al vivo. La letra te trae al vivo, a Cristo. Entonces Cristo, el ser vivo, el viviente, la luz, Él es la palabra. ¿Sí? La palabra viva, no la palabra escrita en un papel, la palabra viva. Porque yo no me puedo hacer uno con un papel. Pero sí me puedo hacer uno con Jesús, que Él está vivo. Él es el Espíritu vivo. Vamos a decirlo así, es para entendernos nada más. No me vayan luego a torcer el asunto de que ya está diciendo cosas raras. Simplemente estoy buscando que nos entendamos en lo que se está hablando. La palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. O sea, estamos hablando de Cristo vivo, no Cristo papel. Letras escritas en un papel. Estamos hablando de Cristo vivo. Y la religiosidad mucho tiene Cristo en un papel. No, estoy hablando de... Yo te predico al Cristo vivo, al resucitado de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que gobierna todo lo que existe. De este Cristo te hablo, no de un papel. El papel es los mandamientos que Él nos dejó. Las cosas que nos dejó para que nosotros aprendamos a vivir, para que vengamos por la fe en Él, a este Cristo vivo, y este Cristo vivo sea quien mora en nuestros corazones, no como el catolicismo que agarra una hostia y se lo come y ya está teniendo a Cristo vivo cuando esa hostia termina en la letrina. ¿Sí? La palabra viva. Entonces, el agua es la palabra pura. ¿Han leído eso en la Biblia? Entonces, cuando yo creo la palabra pura, que es Cristo mismo, el agua, cuando la creo al 100, así la creo, sin andar sin doctrinas de hombres, sin no me gusta, sin interpretación, no, pues yo voy a interpretar este versículo de esta manera porque así lo creo, o no, yo no creo que Dios esté diciendo esto aquí, yo creo más bien que Dios está diciendo esto. No, eso no es creer en Dios, eso es poner tus opiniones en lo que Dios dice.
Eso es establecer tus propias opiniones. Si no entendemos, para que tú en realidad mires en tu propia forma de vida que el seguir a Cristo no es seguir una religión, es Cristo mismo viviendo en tu templo, en tu cuerpo. Pero para nacer del agua, tú tienes que creer en Él. Por eso primero se te fue dada la habilidad de ver el reino de los cielos. Lo ves. Y ahora, aunque ves el reino de los cielos, también ves el reino de las tinieblas. Pero ahora tú eres libre para elegir el reino de justicia o el reino de las tinieblas. Y ahí es donde se necesita la fe, y tú vas y dices, crees. Nacer del agua es creer su palabra. Cuando tú naces del agua, crees su palabra, entonces Dios te da su espíritu. Fíjate, y aquí es donde vienen las contradicciones, porque los hombres dicen que creen la palabra, pero luego se encuentran versículos que están de acuerdo a su fe y los rechazan. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar de su espíritu cuando rechazas su palabra? ¿Caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Por supuesto que no. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que para que tú recibas de su espíritu, hay un versículo, si no mal recuerdo, en Hechos, que enseña específicamente que Dios da su espíritu a los que le obedecen. Entonces, por eso primero se les da la oportunidad de ver el reino de los cielos, para que voluntariamente, con todo su corazón, como Dios dijo, decidan seguir la justicia en lugar de ir a la iniquidad. Y luego, cuando estás en el valle de la decisión, vienen tus mensajeros y te dicen, no te preocupes por el pecado, mientras estemos en la tierra nos lo vamos a comer, y ya interfieren en tu decisión hacia la justicia pura, y te seducen a que vayas tras el pecado como quiera. De por sí tantito quieres, y luego te invitan a tragarte el pecado. Pues así, ¿cuándo vas a elegir la justicia? ¿Cuándo vas a creer perfectamente la palabra? Y eso te lleva a que en realidad, por eso es que tú tienes tanto problema para vivir en perfección, porque se termina al final de cuentas en la incredulidad, y se termina aprobando. Fíjate, este es uno de los errores bien grandes en el evangelio de hoy en día, es que los hombres no han nacido de su espíritu, del espíritu de Dios, y luego en su sabiduría de la escritura, en su estudio, aprueban y desaprueban versículos. Díganme ustedes, en su propia experiencia, dentro de las doctrinas existentes, en las religiones existentes, cada una de ellas vas a encontrar tú que rechazan ciertos versículos de la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. No, es un espíritu, es uno de sus hijos. Los católicos no quieren dejar su idolatría, quieren tener los ídolos de yeso ahí. Aunque saben que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, como quiera tienen sus oraciones a los hombres muertos. Eso es adorarle, pedirle peticiones a los muertos, en lugar de pedirle a Cristo el resucitado. Todo aquel que le pide peticiones a María, que ya murió, a Pablo, a cualquier santo que en la tierra pudo haber sido de los más santos, pero ya está muerto, le está pidiendo a los muertos. ¿Para qué pedirle a los muertos y no al vivo? A Jesús, al resucitado, al que venció la muerte en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Habla con Él, pídele a Él, al invisible, al todopoderoso, en lugar de recargarse en estarle pidiendo a como si le pidiera yo a este cuadro que está ahí del micrófono. Eso lo digo para que cada uno mire lo que está siguiendo. Entonces, de esa manera rechazan ciertas cosas de la Escritura. El cristianismo, lo que no rechazan, por así decirte, o más bien lo que rechazan, es la perfección, la santidad, la pureza total. El vivir libre de pecado, lo rechazan. El ser totalmente bueno, lo rechazan. Sí, el ser perfecto en esta tierra en cuanto a bondad y justicia se refiere, lo rechazan. Está escrito. ¿Sí? Los adventistas
se recargan en el reposo, pero al mismo tiempo rechazan el reposo, porque igual rechazan la perfección, ¿sí? Rechazan a todos los enemigos vencidos, que Jesús les dio la victoria para vivir en reposo, rechazan el reposo espiritual por vivir en un reposo físico. Y así se la llevan, ¿sí? Los mormones creen que se salvan teniendo hijos o cosas parecidas. Y se van cada quien rechazando ciertas partes de la Escritura. Entonces, todo aquel que rechace ciertas partes de la Escritura no está rechazando un papel, está rechazando a Cristo mismo. ¿Sí? Porque Cristo es la palabra. Fue escrita en papel para que nosotros la leyéramos terrenalmente. Una persona no nacida de Cristo, una persona no arrepentida, una persona no convertida, puede leer la palabra. Para eso se nos dejó allí. Pero nosotros, los que nacemos de la palabra, ya no somos llamados a quedarnos en las letras, sino a entrar al Espíritu, porque para esto Dios nos trae o nos hace nacer de su Espíritu, ¿sí? Porque ahora ya no obedezco la palabra por causa de los mandamientos. La obedezco porque la justicia vive en mí, la rectitud, la obediencia, el Espíritu de Dios vive en mí, y Él es quien anda haciendo todas las cosas, y para Él la justicia es un deleite. Por lo tanto, la justicia para mí también es un deleite. Entonces, de esa manera es como no puedes tú negar alguna parte de la palabra. Sí, fíjate, es tan delicado el asunto. Por eso les digo, ten mucho cuidado. Si tú niegas una parte de la palabra, tuerces una parte de la palabra, esa partecita te va a evitar que en realidad nazcas del Espíritu, porque te estás oponiendo a la palabra. La palabra es Jesús. Jesús te da de su Espíritu. Si tú te opones a su palabra, ¿cómo te va a dar de su Espíritu? Si Él se lo da a los obedientes. Entonces, como te he dicho antes, a nosotros no se nos mandó razonar de la palabra, opinar de la palabra, interpretar la palabra. En los días antiguos, antes de que viniera el Espíritu, pues los escribas interpretaban la Escritura y todo eso, o la traducían, y aún así se hicieron mentirosos y escribían otras cosas. A nosotros, los que estamos después de que Jesús murió por nosotros, ya no nos dijo la palabra, el libro escrito, las leyes escritas en la piedra los va a guiar. A nosotros nos dijo, y el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Si miras, es diferente. Yo entiendo que allá atrás lo hicieron de una manera, pero para nosotros se nos fue dado el Espíritu. Y para eso hay que nacer del Espíritu. Porque si no se nace del Espíritu, ¿cómo vas a vivir en el Espíritu? ¿Cómo vas a andar en el Espíritu? ¿Cómo vas a hablar por el Espíritu? ¿Cómo vas a hacer las cosas en el Espíritu si no has nacido del Espíritu? Para el Espíritu es difícil vivir en santidad. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser difícil vivir en el Espíritu si el Espíritu es santo? ¿Nos entendemos? ¿Sí la están viendo? Entonces, es importante que veas que para vivir conforme Romanos 8:5, pensando en las cosas del Espíritu, haciendo las cosas del Espíritu, necesitas nacer del Espíritu. Porque los hombres han batallado esto mucho. Bueno, pero ¿cómo pienso en el Espíritu? ¿Qué es pensar en el Espíritu? ¿Qué es alabar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? Es que, como estábamos hablando en Romanos 8:8, en los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el vivir conforme a la carne, quieren vivir en la carne y hacer las cosas del Espíritu. Quieren vivir en la carne y orar conforme al Espíritu. Vivir en la carne y alabar conforme al Espíritu. Vivir en la carne y obedecer conforme al Espíritu. No puede ser así. La carne no puede dar esos frutos porque aunque quisiera, no quiere, primero que nada, pero aunque quisiera, no puede. Pero al nacer del Espíritu, tú ya no tienes que estarte preocupando cómo le hago para hacer las cosas en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya naciste del Espíritu y el Espíritu mismo en ti va a estar fluyendo todas esas cosas. El Espíritu mismo va a orar por ti. O sea, es como si tú dejaras de existir por dentro y el Espíritu te habitara, el Espíritu de vida, y ahora el Espíritu de Dios usara el cuerpo exterior, y por medio de este cuerpo exterior Él hiciera todo y tú ya no haces nada. El verdadero reposo. Entonces,
Ya no eres tú quien camina, sino el Espíritu Santo de Dios en ti. Jesús, el Padre, en ti, quien anda caminando por las calles, quien ama a su esposa, quien ama a sus hijos, quien predica, quien trabaja. Es el Espíritu quien hace todas las cosas. Ya no es el hombre más. Sí, estas cosas tú las puedes escuchar en la Escritura, tú las puedes leer en la Escritura, y Pablo lo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y las obras que ahora hago, ya no las hago yo, sino el que mora en mí hace las obras. O Jesús mismo habló y dijo: el Padre que mora en mí, Él es quien hace la obra. ¿Sí? Entonces Jesús, Él vivió esa vida espiritual y nos enseña a nosotros, Pablo también. Entonces nosotros todos, los que seguimos al Señor, es importante que todos nazcan del Espíritu, para que de esta manera el Espíritu sea en realidad. Porque hoy en día el Espíritu es, todo el mundo anda ahí como adivinando, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo no? Pues vivir en el Espíritu es esto, y se quieren hacer en la carne, quieren hacer las obras que en el Espíritu tendrían que ser hechas. Entonces, como en la carne las quieren hacer, eso ocasiona que terminen haciendo las cosas según la carne, lo que debería de ser hecho por el Espíritu. Entonces, por eso yo les recomiendo nacer del Espíritu. Hay muchos de ustedes que nacieron de nuevo. Está bien, se arrepintieron de sus malos caminos, pero ustedes mismos han comprobado su batalla con la carne, que lo que no quieren hacer lo terminan haciendo, con el diablo que te está trae los pensamientos, la vida pasada, te está mande y mande dardos, y por más que quieres levantar tu escudo de la fe, no, vete de mí, Satanás, yo estoy muerto, te sigue pegando y te sigue doliendo y te sigue arrastrando. Bueno, la solución es fácil: cree en Jesús y nacerás de su Espíritu, y te vas a evitar todos esos ataques. Porque el vivir según la carne no agrada a Dios. El querer poner las obras del Padre en la carne no agrada a Dios. Tú, si quieres realmente seguir a Jesús, vas a tener que nacer de su Espíritu. Y esto, créanme, fíjate, te lo voy a leer de nuevo. Dice aquí, en Juan 3, 5, dice Jesús: de cierto, de cierto. ¿Qué significa eso? Eso significa que nacer del Espíritu es súper importante. Todos los teólogos y gente que estudia la Escritura sabe que cuando están escritas dos veces la misma palabra juntas, eso es importantísimo. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tú puedes tener la religión que quieras, la que te guste, la que más rico sientas, la vieja, la que han tenido por tantos años, la que tuvo tu abuelita, tu tatarabuela, tu abuela, tu bisabuela, y tú puedes tenerla, eres libre. Pero si no naces del Espíritu, por más que tengas la religión más antigua, eso no te va a llevar al reino de los cielos. Porque en el catolicismo se excusan mucho de que tienen la religión más antigua, y está bien, puede ser la más antigua. En realidad no lo es, porque Jesús viene desde Adán y Eva, o todavía más, porque Él hizo todas las cosas. Eso no se trata en realidad de religiones antiguas. Se trata de lo que el Maestro dijo. Y Él dijo en el libro de Juan, en todas las Biblias católicas, protestantes, testigos de Jehová, mormones, tú nómbralo, vas a encontrar escrito: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que, amigos, las religiones no sirven. Cristo es el que salva. ¿Sí? Porque por más que las religiones tengan algo bueno, Cristo es 3 veces santo. ¿Cuál quieres? Ahora, Cristo es el que murió por ti, y el que resucitó también, y el que está sentado a la diestra del Padre. ¿A quién te le vas a recargar? Escucha su voz. Escucha su voz. Es necesario nacer de nuevo. Y en el cristianismo, a ustedes cristianos les hablo, porque por causa de que sus predicadores no enfocan mucho el nacer del Espíritu,
la gente no está naciendo. Nada más se quedan en el nacer de nuevo los que de verdad se arrepienten. Los que no, ni siquiera a eso llegan. Se quedan en el nacer de nuevo y no los llevan a nacer del Espíritu. Y por esa razón es que hoy en día el pueblo de Dios está tan enfrascado en el pecado, porque no ha nacido el Espíritu. Yo les recomiendo, como dijo el Señor, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humillaren y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Sí? Esos requisitos. Entonces, para que nazcas del Espíritu, y todos aquellos que nazcan del Espíritu van a comprobar que lo que te estoy predicando es verdad, porque de otra manera tú simplemente vas a saber que es verdad, lo vas a querer practicar como lo has hecho, solamente para darte cuenta que no has podido dar la talla. En la carne no vas a dar la talla. Necesitas nacer del Espíritu y crucificar tu carne para que por el Espíritu de Dios tú puedas en realidad vivir y hacer su voluntad. Y de esa manera agradar al que vive y reina. Recuerda, sin fe es imposible agradar al Señor. Paz y gracia al Señor contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.